La mansión era un imponente edificio de cristal y mármol, cuyas relucientes superficies reflejaban la luz del sol de un modo que parecía casi artificial. Cada habitación, cada rincón y cada grieta parecían haber sido cuidadosamente pensados, como si su propósito no fuera ser habitados sino admirados desde lejos. Robert Angerman, el propietario, casi nunca estaba en casa. Era un empresario millonario conocido por su carácter frío, un hombre para quien el beneficio era más importante que las personas, incluida su familia. Heidi, en cambio, no se parecía en nada a él. Era cálida, cariñosa y tenía una sonrisa capaz de iluminar una habitación, incluso si esa habitación era tan señorial y vacía como la que estaba limpiando en ese momento. Era madre y trabajaba duro para mantener a su hijo Jacob, al que adoraba más que a nada en el mundo. Todos los días trabajaba incansablemente en la mansión, asegurándose de que la lujosa casa de Robert permaneciera impecable. Recorría los largos pasillos de la mansión escoba en mano. Sus movimientos rítmicos y el repiqueteo de las cerdas de la escoba sobre los suelos de mármol resonaban en el silencio. Era temprano, antes de que el resto de la familia se despertara. Esos momentos eran raros, la mansión parecía menos un hogar y más un santuario, un lugar donde Heidi podía recluirse en sus propios pensamientos. Los pasillos estaban vacíos, y solo sus tacones repiqueteaban suavemente en el suelo mientras ella se desplazaba de una habitación a otra. El silencio en la mansión era casi opresivo, como si tuviera vida propia. Pero a Heidi no le importaba. Atesoraba el silencio, sobre todo de madrugada, cuando todo estaba tranquilo y nadie la juzgaba. Podía pensar en su hijo Jacob. Jacob solo tenía 7 años, pero era su mundo. Por eso trabajaba tanto, por eso aguantaba largas horas fregando suelos en una mansión que nunca le pareció su hogar. Heidi soñaba despierta con el tipo de vida que quería para él. Trabajaba en la mansión para darle oportunidades que ella nunca tuvo, para proporcionarle un futuro en el que no tuviera que preocuparse por las cosas que a ella le preocupaban. Heidi no podía soportar la idea de que creciera como ella, un niño pobre, tratando constantemente de llegar a fin de mes. Su hijo Jacob era su inspiración. Le quería con todo su corazón, y aunque su trabajo le impedía verle la mayor parte del día, sabía que todo lo que hacía era por él. No siempre era fácil, a veces se acostaba agotada de fregar suelos y abrillantar ventanas, y a la mañana siguiente se levantaba temprano y volvía a hacerlo todo. Pero seguía trabajando. Por el bien de Jacob. Su trabajo como criada en la casa de los Angerman era sencillo: limpiar la casa, cuidar los jardines, mantener todo en perfecto orden. Sin vínculos personales. No debía acercarse demasiado a su familia, especialmente a Robert, el enigmático hombre de negocios que rara vez mostraba interés por ella más allá de su capacidad para mantenerla casa en orden. Siempre estaba ocupado, trabajando, viajando, asistiendo a reuniones. Cuando estaba en casa, mantenía una actitud distante, como si no se fijara en ella. Heidi nunca había esperado mucho de él. Entendía cuál era su lugar en el esquema general de las cosas: una empleada, nada más. Tenía que hacer su trabajo, mantener la casa en funcionamiento y no estorbar. Si se atenía a las normas, agachaba la cabeza y no estorbaba, todo iría sobre ruedas. A Robert no parecían importarle las personas que trabajaban para él, y eso le gustaba a Heidi. No necesitaba su atención, ni la quería. Pero entonces apareció Emil. Emil era el hijo de Robert, un niño callado y retraído, con una soledad que Heidi había percibido desde la primera vez que puso sus ojos en él. Lo veía deambular por los pasillos de la mansión, con su pequeña figura perdida en el vasto espacio y los ojos vacíos, como si buscara algo. Nunca jugaba con los otros niños. Nunca sonreía. Pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, solo con una niñera que entraba y salía sin avisar. Heidi tenía claro que Emil estaba hambriento de la atención y el afecto que no parecía recibir de su padre. Robert siempre estaba demasiado ocupado para notar el vacío en los ojos de su hijo. Cuando Heidi veía a Emil caminando por el pasillo, era como si se volviera invisible para su propio padre, un fantasma en su propia casa. Heidi se sintió triste. Veía mucho de sí misma en él, un niño al que no querían, al que dejaban solo ante todo. Una mañana, mientras Heidi limpiaba el polvo de las estanterías del salón, vio a Emil de pie junto a la ventana, mirando hacia el vasto jardín que rodeaba la mansión. Apretaba las manos contra el cristal, con la cara a pocos centímetros de la fría superficie,
como si intentara acercarse a algo que no podía alcanzar. A Heidi se le encogió el corazón. Dejó el recogedor y se acercó a él. —¿Emil? —dijo en voz baja. El chico se volvió lentamente y sus ojos grandes y tristes se encontraron con los de ella. Al principio no dijo nada. Se limitó a mirarla con una expresión que parecía preguntarle por qué había decidido siquiera reconocer su existencia. Heidi sonrió suavemente. —¿Estás bien? —me preguntó. Emil asintió, pero había tanta tristeza en sus ojos que a Heidi se le encogió el corazón. —Solo estoy pensando —respondió con voz tranquila, apenas por encima de un susurro. Heidi se arrodilló a su lado. —¿Quieres que hablemos de ello? —preguntó, esforzándose por mantener un tono cálido y acogedor. Emil dudó un momento, pero luego habló. —Mi padre dice que está demasiado ocupado para jugar conmigo —dijo. Lo promete, pero luego nunca tiene tiempo. El corazón de Heidi se estremeció ante sus palabras. Ella lo había visto. La negligencia de Robert reflejada en su hijo. Al principio no supo qué decir, pero luego puso suavemente la mano en el hombro de Emil. Estoy segura de que tu padre te quiere mucho, Emil, dijo, aunque no estaba del todo segura de que fuera cierto. Pero a veces los adultos están ocupados y se olvidan de pasar tiempo con quienes los necesitan. Emil la miró, con una mezcla de confusión y anhelo reflejada en el rostro. ¿Crees que me quiere? Heidi sonrió suavemente. Creo que está absorto en su trabajo, dijo. Pero eso no significa que no le importe. A veces la gente necesita que alguien le recuerde lo que es realmente importante. Por primera vez, el rostro de Emil se suavizó. Sus ojos no estaban tan vacíos y por un breve instante, pareció como si hubiera encontrado una pequeña chispa de esperanza. Heidi sintió que el calor le invadía el pecho. Este no era su trabajo, no era lo que se suponía que debía hacer. Pero en ese momento no pudo evitarlo. Emil necesitaba a alguien que lo cuidara, alguien que le prestara atención, y ella no podía ignorarlo. ¿Quieres montar un puzzle conmigo?, preguntó Heidi, intentando cambiar el ambiente. A Emil se le iluminaron los ojos y asintió con entusiasmo. Sí, por favor. Dijo, y un atisbo de sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Heidi le ayudó a colocar las piezas en el suelo y, cuando empezaron a montar el puzzle, algo cambió en el aire. Fue un pequeño momento, cuando los dos estaban sentados solos en el suelo, pero para Emil lo fue todo. Era la primera vez que sentía que alguien se preocupaba por él. Y para Heidi, fue un recordatorio de por qué había trabajado tan duro para mantener a su hijo, porque cada momento de compañía, por pequeño que fuera, merecía la pena. Por primera vez, Heidi sintió que algo se agitaba en su interior, una sensación de propósito, una sensación de que tal vez no era solo una criada en esta casa. Tal vez podría llegar a ser algo más. Pero aún no sabía qué era ese algo. Lo único que sabía era que Emil la necesitaba, y en ese momento no podía apartarse de ella. Mientras seguían trabajando en el rompecabezas, Heidi no podía evitar preguntarse cuánto tiempo más podría mantener la distancia entre ella y el resto de la familia. Era evidente que Emil necesitaba a alguien que cuidara de él, alguien que llenara el vacío dejado por su distante padre. Y de alguna manera, a pesar de sus mejores intenciones, Heidi quería ser esa persona. A medida que pasaban los días, el silencio de la mansión permanecía ininterrumpido, solo con el rítmico barrido de la escoba de Heidi y el silencioso zumbido de la aspiradora. Heidi seguía limpiando las habitaciones y sacando brillo a los muebles, pero cada vez pensaba más en Emil. No podía evitar pensar en él mientras caminaba por los pasillos. Le vinieron a la mente sus ojos tristes y solitarios, y pensó en el niño que parecía tan perdido en un mundo de adultos que no parecían preocuparse por él. No es que intentara pasar más tiempo con Emil, simplemente ocurría. Cada vez que se cruzaban en el pasillo, sus miradas se cruzaban y él sonreía, aunque tímidamente, como si no estuviera seguro de si estaba bien hacerlo. Heidi le devolvía la sonrisa y cada uno seguía su camino. Pero a medida que pasaba el tiempo, esos breves encuentros se hacían cada vez más largos. Lo veía sentado junto a la ventana del gran salón, mirando al extenso jardín, y se paraba a charlar con él. Al principio eran cosas sencillas, hablar del tiempo o preguntarle si necesitaba ayuda con algo. Pero pronto sus conversaciones se volvieron más profundas. Una tarde,
Heidi estaba limpiando el salón cuando vio a Emil sentado en el suelo con las piernas cruzadas, inmerso en un libro. Ya lo había visto antes leyendo, pero hoy había algo diferente. Su tristeza habitual parecía haberse disipado, sustituida por una tranquila concentración. Heidi dudó un momento antes de llamar suavemente a la puerta. «Hola, Emil. ¿Qué estás leyendo?», preguntó, intentando sonar despreocupada, aunque se notaba la curiosidad en su voz. Emil levantó la vista, sus ojos se abrieron ligeramente, pero luego asintió levemente. «Trata de un caballero», dijo en voz baja, «y un dragón. El caballero debe salvar a la princesa». «Suena emocionante», dijo Heidi, acercándose y sentándose a su lado. «¿Qué pasa después?». Emil se quedó un momento en silencio, pasando el dedo por el borde del libro, como si estuviera pensando si continuar. Finalmente levantó los ojos hacia Heidi, con expresión cautelosa. «El caballero tiene miedo. Cree que no puede hacerlo. Pero entonces recuerda lo que le dijo su madre. Le dijo que es más valiente de lo que cree». El corazón de Heidi se ablandó ante sus palabras. Era evidente que Emil tenía una profunda necesidad de compañía que su padre, Robert, no le había dado. Se sentó en silencio y le dejó terminar su historia a su ritmo, sin dejar de mirarle. Había algo inocente y vulnerable en él, un niño que necesitaba mucho más que juguetes o cosas materiales. Necesitaba que alguien le escuchara, que alguien se preocupara por él. Cuando Emil terminó la historia, cerró el libro con un ligero golpe y la miró. «¿Me consideras valiente?», le preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. Heidi sonrió, con el corazón encogido por él. «Creo que eres muy valiente», dijo, con voz suave. «Has pasado por muchas cosas, ¿verdad?». Emil asintió, con los ojos llenos de incertidumbre. «No creo que sea tan valiente como un caballero», dijo en un tono casi de disculpa. Heidi le puso una mano en el hombro. «No hace falta ser un caballero para ser valiente, Emil. Ser valiente significa hacer lo correcto, aunque sea difícil. Y creo que tú ya lo estás haciendo». Emil le dedicó una pequeña y tímida sonrisa, y su rostro se iluminó ligeramente. Era la primera sonrisa de verdad que le veía desde hacía días, y su corazón se aceleró de emoción. Por un instante, Heidi sintió como si le hubieran hecho un regalo. La confianza de Emil, su franqueza, nunca la había esperado y, sin embargo, allí estaba, floreciendo entre ellos como una flor en primavera. A partir de ese día, sus conversaciones se hicieron más frecuentes. Hablaban de pequeñas cosas, libros, juegos, incluso del tiempo. Pero a medida que pasaba el tiempo, su vínculo se hacía más profundo. Heidi empezó a hablar de su hijo Jacob y de lo mucho que lo quería. Emil escuchaba atentamente, con los ojos encendidos de interés. Nunca había esperado compartir con él tantos detalles de su vida, pero de algún modo sentía que era lo correcto. Necesitaba que le escucharan, igual que ella necesitaba hablar con él. Una mañana, mientras limpiaba la cocina, Emil vino tras ella, con pasos ligeros pero decididos. Llevaba en las manos una cajita que sujetaba con fuerza, como si fuera una joya. Cuando se acercó a ella, dudó un momento antes de hablar. «¿Puedes ayudarme con algo, Heidi?», preguntó, con la voz más baja que de costumbre. Heidi se volvió hacia él, secándose las manos en un paño de cocina. «Por supuesto, Emil». «¿Qué hay en la caja?». «Es un rompecabezas», dice Emil, con los ojos iluminados. «Estoy intentando armarlo, pero no puedo. Pensé que quizá podrías ayudarme». Heidi sonrió y se le encogió el corazón. «Me encantaría», dijo, invitándole a sentarse a la mesa. «Veamos qué podemos hacer». Pasaron juntos la hora siguiente, sus manos repasando las piezas del puzzle, uniéndolas una a una. A medida que trabajaban, Emil empezó a abrirse más, compartiendo con ella fragmentos de su vida, como la promesa de su padre de que pasarían tiempo juntos, pero que siempre estaba demasiado ocupado. Detrás de sus palabras, Heidi vio el dolor, el anhelo de una conexión que nunca se había hecho realidad. «¿Alguna vez sientes que nadie se fija en ti?», preguntó Emile en voz baja. Emile preguntó en voz baja, sus manos se detuvieron en su trabajo mientras la miraba. Heidi sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Sí», admitió, su voz se suavizó.
A veces yo también me siento invisible. Emil la miró con una mezcla de sorpresa y comprensión. Pero no eres invisible para mí, dijo con voz seria. Te veo, Heidi. ¿Me escuchas? Me estás ayudando. El corazón de Heidi se aceleró de emoción y sus ojos brillaron con lágrimas no derramadas. Eres especial, Emil, dijo en voz baja. Mereces que te vean, que te escuchen. No lo olvides nunca. Permanecieron sentados en silencio durante un rato, en el que solo se oía el chasquido de las piezas del rompecabezas que se apilaban unas sobre otras. Por primera vez en mucho tiempo, Heidi sintió que estaba exactamente donde tenía que estar, ayudando a Emil, dándole la atención y el cariño que ansiaba. Cuando terminaron el rompecabezas, Heidi sintió una tranquila satisfacción. Había llegado a esta mansión como sirvienta, alguien que limpiaba y pulía, alguien que permanecía en un segundo plano. Pero en ese momento se había convertido en algo más. Era una amiga, una confidente, alguien que había marcado la diferencia en la vida de Emil. Cuando se levantaron de la mesa, Emil la miró con una sonrisa radiante. Gracias, Heidi, dijo simplemente, pero la gratitud en sus ojos era más que suficiente para saber lo mucho que significaba para él. Heidi le devolvió la sonrisa, con el corazón desbordado. De nada, Emil. Siempre estoy aquí para ti. Ella aún no sabía que esas palabras lo cambiarían todo. Los días se fundían mientras Heidi seguía trabajando en la majestuosa mansión. El sol salía cada mañana, proyectando largas sombras sobre el pulido suelo de mármol, y ella seguía con sus tareas, siempre atenta a su posición. Pero entonces se produjo un cambio en el aire, un cambio sutil que no pudo ignorar. Emil, el hijo de Robert, había empezado a abrirse a ella de un modo que ella no esperaba. Ya no era el niño callado y solitario que vagaba por los pasillos como un fantasma. Ahora la buscaba, encontraba consuelo en su presencia, y poco a poco, su risa empezó a llenar los espacios vacíos de la mansión. Heidi nunca había aspirado a ser más que una criada. Era muy consciente del lugar que ocupaba, de los límites que le imponía trabajar en casa de los San Germán. Tenía su papel y estaba decidida a cumplirlo. Sin embargo, a medida que se estrechaba su vínculo con Emil, no podía evitar sentir una atracción emocional hacia él, casi un afecto maternal, aunque sabía que nunca sería lo mismo. Pero en los momentos tranquilos, cuando hacían rompecabezas juntos o hablaban de sus vidas, era fácil olvidarse de las reglas. Era fácil estar presente con él, darle el amor y la atención que tanto necesitaba. Heidi no sabía que sus pequeños actos de bondad no habían pasado desapercibidos. Robert, el esquivo patriarca de la familia Angerman, empezó a prestarle atención. Aunque rara vez pasaba tiempo en la casa, demasiado absorto en sus propios asuntos, sus ojos empezaron a observar lo que ocurría. Su mirada, antes indiferente, se volvió aguda y se centró cada vez más en la forma en que Heidi interactuaba con su hijo. Una noche, Robert llegó a casa antes de lo previsto. No ocurría a menudo, y Heidi estaba ocupada como de costumbre en una de las habitaciones delanteras, ordenando después de las tareas del día. Estaba barriendo el suelo cuando oyó unos pasos que se acercaban por el pasillo. Se quedó inmóvil un instante al reconocer las pisadas. Era Robert. Se enderezó y miró hacia la puerta, que se abrió y él entró, observando inmediatamente la habitación. Heidi bajó instintivamente la mirada, con el corazón latiéndole ligeramente. Sabía que no debía mirarle a los ojos innecesariamente. Había trabajado aquí el tiempo suficiente para saber que Robert era un hombre de pocas palabras, y si hablaba, era solo para una conversación casual. Buenas noches, señor Angerman, dijo, con voz educada, casi formal. Robert asintió con la cabeza. Sus ojos agudos se detuvieron en ella un momento antes de dirigirse al otro extremo de la habitación. Heidi, dijo con voz fría, he notado algo últimamente. A Heidi se le aceleró el corazón. Había aprendido a tener cuidado con Robert, a ser profesional y distante. Se obligó a mantener la calma, tratando de captar su tono. ¿Está todo bien, señor?, preguntó en un tono uniforme. La mirada de Robert se dirigió al pasillo, donde Emil jugaba con uno de sus juguetes. El niño se reía y sus carcajadas resonaban por toda la mansión. Tu relación con Emil ha cambiado, dijo Robert, con voz cada vez más fría. Parece diferente. Heidi sintió una ligera irritación en el pecho.
También notó el cambio en Emil. Su humor había mejorado, sus pasos eran más seguros y no había tristeza en sus ojos. Sonreía más a menudo y había en él una chispa que antes no existía. Pero no podía imaginarse que Robert se diera cuenta, y mucho menos que hablara de ello. Aún así, mantuvo la compostura. Solo le estaba ayudando con algo, señor Angerman, dijo Heidi, tratando de restar importancia a la situación. Un rompecabezas, un libro, solo pequeñas cosas. La expresión de Robert se ensombreció y entrecerró los ojos. Giró la cabeza y volvió a mirar a Emil, que no prestaba atención a la conversación. Había una nota dura en la voz de Robert, casi posesiva. Es mi hijo. No necesito que un criado me diga dónde debo estar. A Heidi se le apretó el corazón, y por un instante, quiso alejarse de la tensión que reinaba en la habitación. Sabía cuál era su lugar en la familia, pero las palabras de Robert seguían doliendo. Nunca había tenido la intención de pisarle los talones, nunca había querido ocupar su lugar. Pero Emil necesitaba a alguien, y en esos momentos de tranquilidad, ella era ese alguien. Lo comprendo, señor Angerman, dijo Heidi, con voz tranquila pero firme. Yo nunca me habría cruzado de brazos. Solo quería ayudar a Emil. Parecía que necesitaba a alguien con quien hablar. Los ojos de Robert se desviaron hacia ella, su mirada dura. No lo dudo. Pero ese no es tu trabajo, Heidi. Tu trabajo es limpiar esta casa, no jugar a la terapeuta familiar. Heidi tragó saliva, conteniendo las ganas de hablar. No iba a discutir con él, no en su propia casa. En lugar de eso, asintió respetuosamente, bajando de nuevo los ojos. Intentaré mantener las distancias, señor, dijo en voz baja, dando un paso atrás. Pido disculpas si me he excedido en algo. Robert se quedó inmóvil un momento, mirándola con desconfianza y algo más, algo que ella no podía definir. Pero entonces, sin decir nada más, se dio la vuelta y se dirigió hacia el pasillo, desapareciendo entre las sombras de la mansión. Heidi se quedó de pie en medio de la habitación, agarrando con fuerza la escoba entre las manos. En su mente rondaban pensamientos sobre Emil, sobre lo mucho que había cambiado en tan poco tiempo y sobre cómo la frialdad de Robert la había puesto en una situación en la que nunca hubiera querido estar. En los días siguientes, la relación entre Heidi y Robert se volvió tensa. Él la observaba atentamente, como si buscara pruebas de que se estaba extralimitando. Su tono glacial volvió a aparecer y, aunque Heidi trató de seguir con normalidad, no pudo evitar la sensación de que la escrutaban a cada paso. ¿Y Emil? Él también había notado el cambio. La ligereza que antes brillaba en sus ojos parecía desvanecerse ligeramente cuando su padre estaba cerca. Heidi no podía evitar sentirse culpable, aunque no había hecho nada malo. No podía evitar preocuparse por Emil, no podía evitar prestarle la atención que tanto necesitaba. Sin embargo, a medida que la presencia de Robert se hacía más y más prominente en la casa, Heidi empezó a retirarse, a desvanecerse en las sombras, como debía. Emil, al notar el cambio, volvió a quedarse callado, replegándose sobre sí mismo. Al principio no se había notado, pero Heidi sí. Debería haberlo notado. Había visto a este niño desarrollarse ante sus ojos, y ahora la misma tristeza de siempre volvía a reflejarse en su mirada. Le rompió el corazón. Una noche, mientras limpiaba el estudio, Emil apareció en la puerta, con el rostro demacrado y cansado. Su chispa habitual había desaparecido, sustituida por una expresión solemne. ¿Estás bien, Emil?, preguntó Heidi con voz suave, intentando que no se sintiera acorralado. Emil no respondió de inmediato. Se quedó de pie en el umbral de la puerta, con las manos pequeñas tirando frenéticamente del dobladillo de la camisa y los ojos fijos en el suelo. Solo quiero que las cosas sean como antes, dijo con voz apenas audible. Cuando solíamos hablar, cuando éramos solo tú y yo. A Heidi le dio un vuelco el corazón al oír sus palabras. Se arrodilló y le levantó suavemente la barbilla para que pudiera mirarla. Todo saldrá bien, Emil, susurró, apartándole un mechón de pelo de la frente. Siempre estaré ahí para ti. Nada cambiará eso. Pero, en el fondo, se daba cuenta de que las cosas ya habían cambiado. Aunque seguía cuidando de Emil, no podía negar la distancia cada vez mayor que la separaba de la familia con la que antes había estado tan unida. La línea entre sirviente y amigo era cada vez más difícil de trazar.
Y a medida que la mirada de Robert se detenía más y más en ella, Heidi no podía evitar preguntarse si estaba en un camino peligroso que la llevaría a un punto de ruptura que no estaba segura de poder evitar. Los días siguientes al enfrentamiento de Robert con Heidi habían sido tensos. La mansión, antes tan enorme y vacía, parecía ahora aún más vacía, como si las propias paredes hubieran absorbido el peso de su fría sospecha. Heidi lo sentía cada vez que entraba en la habitación. La forma en que la mirada de Robert se detenía en ella por un momento. La forma en que sus pasos se hacían más fuertes y deliberados mientras caminaba por los pasillos. Siempre sentía su presencia, siempre esperaba el siguiente juicio silencioso. Y entonces apareció Emil. Su comportamiento se volvió aún más retraído y su risa aún más infrecuente. La calidez que se había creado entre él y Heidi quedó ahogada por la sombra de la creciente ansiedad de su padre. Heidi no podía soportarlo. La luz que ardía en el alma de Emil parecía apagarse, y ella no podía hacer nada para impedirlo. Una tarde, mientras Heidi limpiaba el polvo del enorme salón, oyó los pesados pasos de Robert detrás de ella. Se quedó inmóvil un instante y su corazón se aceleró cuando se volvió hacia él. La expresión de su rostro era ilegible, pero había algo frío en la forma en que la miraba que le hizo rugir el estómago. ¿Creías que no me daría cuenta?, preguntó, con voz grave pero áspera. A Heidi se le hizo un nudo en la garganta, pero se obligó a mantener la calma. No estoy segura de entenderlo, señor Angerman, respondió, manteniendo un tono uniforme. Robert se acercó, con los ojos entrecerrados. Te he estado observando, Heidi. Te he observado con mi hijo. No sé qué clase de juego estás jugando, pero no me gusta. A Heidi se le cortó la respiración. Sabía que ese momento llegaría. Sabía que Robert notaría su creciente afecto por Emil, y trató de mantener las distancias. Pero, ¿cómo podía ignorar a un niño que tan claramente necesitaba afecto? ¿Cómo podía darle la espalda a un hombre tan solitario? No estoy jugando, señor, dijo en voz baja, con la voz temblorosa a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma. Me preocupo por Emil. Es solo un niño. Y necesita a alguien. Alguien que le escuche. Alguien que no sea yo, respondió Robert con amargura. Sus ojos brillaron de ira, y Heidi vio el creciente resentimiento en su mirada. ¿Es eso lo que piensas? ¿Que no le estoy dando lo que necesita? El corazón de Heidi latía con fuerza en su pecho. Sabía que tenía que tener cuidado. Robert siempre había sido distante, pero ahora había algo diferente, más oscuro en el aire. Nunca había pretendido desafiarle, nunca había querido sustituirle en la vida de Emil. Pero pensar que Emil podría ser ignorado, que se quedaría solo, era demasiado insoportable para ella. No pretendía interferir en su relación con su hijo, señor Angerman, dijo en voz baja, bajando los ojos al suelo. Pero es un buen chico. Se merece algo mejor de lo que está recibiendo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, llenas de emoción. Robert la miró fijamente durante un largo instante, y por un breve instante algo parecido al arrepentimiento brilló en sus ojos. Pero desapareció antes de que ella pudiera verlo. Te pasas de la raya, dijo Robert, con voz fría como el hielo. Estás fuera de lugar, Heidi. Y no puedo permitirlo. A Heidi se le cortó la respiración. Se había estado preparando para este momento, pero ahora que había llegado, sentía que todo se desmoronaba. Nunca había querido enfrentarse a Robert, pero ¿cómo podía ver sufrir a su hijo? Lo siento, señor Angerman, susurró, y las palabras sonaron cargadas de emoción. Nunca quise causar problemas. Solo quería ayudar. Los ojos de Robert brillaron de decepción. No necesito tu ayuda, siseó, alzando la voz. Me las arreglo bien sin ella. Heidi se estremeció ante el veneno de sus palabras. Siempre había sabido que era distante, pero esto era algo totalmente distinto. Sintió la agudeza de su ira como un golpe físico. Dio un paso atrás, con los pensamientos acelerados y las manos temblorosas. Lo siento, repitió débilmente. Mantendré las distancias a partir de ahora. Se dio la vuelta rápidamente, sin esperar su respuesta, y salió corriendo de la habitación, con el corazón oprimido por la culpa y el arrepentimiento. Sabía que sus acciones eran arriesgadas, pero nunca pensó que acabarían así.
Nunca pensó que Robert se enfadaría tanto. Esa misma noche, mientras estaba en la cocina preparándose para salir, sonó el timbre. Se detuvo, se limpió las manos en el delantal y se dirigió a la puerta principal, preguntándose quién estaría de visita a esas horas. Cuando la abrió, se sorprendió al ver una figura familiar en el umbral, Clara, la mujer de Robert. Clara era una mujer amable, siempre educada y reservada, pero había algo en la forma en que miraba a Heidi que la ponía nerviosa. Clara tenía el rostro demacrado y había preocupación en sus ojos. «Buenas noches, Heidi», dijo Clara en voz baja, amable pero teñida de incertidumbre. «Necesito hablar contigo». A Heidi se le aceleró el corazón. Se hizo a un lado y dejó entrar a Clara. «Por supuesto», dijo, aunque no tenía ni idea de qué se trataría. Estaban sentados en el pequeño y acogedor salón, y Clara no perdió el tiempo. «Me he dado cuenta de algo», empezó, con voz vacilante. «Emil últimamente se comporta de forma diferente. Parece más triste». A Heidi se le revolvió el estómago. También había notado la reticencia de Emil, pero no esperaba que Clara sacara el tema. «Intenté pasar tiempo con él», dijo Heidi en voz baja. Pensé que tal vez solo necesitaba que alguien lo escuchara». Clara asintió, con los ojos oscurecidos por la preocupación. «Sé que has sido amable con él», dijo, con voz temblorosa. «Pero creo que Robert empieza a sospechar algo. Está disgustado y veo que se está distanciando. No entiende por qué Emil busca tu atención específicamente». Heidi sintió un pellizco en el pecho. Sabía que ese momento iba a llegar, pero oírlo de boca de Clara le hizo sentir que era real. Las consecuencias de sus actos por fin la habían alcanzado. «Nunca quise que pasara nada de esto», dijo Heidi, con la voz apenas por encima de un susurro. «Solo quería ayudar. Emil es un buen chico. Se siente muy solo». Clara la miró y su expresión se suavizó ligeramente. «Lo sé. Pero tienes que tener cuidado, Heidi. Robert es impredecible. Y ahora mismo, lo está viendo de forma diferente a ti». Las palabras de Clara pesaban sobre los hombros de Heidi. Nunca había querido interponerse entre ellas, nunca había querido causar problemas. Pero ahora parecía que no había salida. La distancia entre ella y la familia Angerman era cada vez mayor, y podía sentir la frialdad que la invadía por todas partes. Justo cuando Clara estaba a punto de marcharse, se volvió hacia Heidi, con una súplica en la voz. «Por favor, ten cuidado. No quiero que esto acabe mal para ti». Heidi asintió, tragando saliva, y Clara se marchó sin decir palabra. La casa parecía aún más vacía y el silencio era denso y sofocante. Miró hacia la puerta de la habitación de Emil, preguntándose cuánto tiempo más podría protegerlo de las fuerzas invasoras. Aquella noche, tumbada en su pequeño y modesto piso, Heidi repasó mentalmente los acontecimientos del día anterior. Nunca pensó que las cosas llegarían a tanto. Pero ahora, al reflexionar sobre las acusaciones de Robert, se dio cuenta de que ya no era una simple empleada. Estaba atrapada en una situación mucho más complicada de lo que jamás había imaginado. Y eso la asustaba. A la mañana siguiente, cuando regresó a la mansión, sentía el corazón oprimido. Sabía lo que tenía que hacer, mantener las distancias con Emil, como le había pedido Robert. Pero una parte de su mente se dio cuenta de que el daño ya estaba hecho. El vínculo que se había formado entre ellos, por fugaz que fuera, ahora los mantendría separados. Y esa constatación la golpeó más fuerte que cualquier otra cosa, porque en ese momento se dio cuenta de que ya había perdido lo que más le importaba. Los días posteriores al enfrentamiento con Robert habían sido tensos y tranquilos. La mansión, antes llena de las suaves risas de Emil y de las conversaciones ocasionales entre Heidi y el chico, era ahora más bien una prisión. Heidi sentía que los muros se cerraban a su alrededor, y el pesado peso de la desconfianza de Robert hacía que cada paso se sintiera como un acto de desafío. Cada vez que se cruzaba con él en los pasillos, podía sentir la tensión tácita que flotaba en el aire. Sus ojos, antes indiferentes, la miraban ahora con desconfianza, como buscando cualquier señal de traición. Heidi, sin embargo, siguió siendo profesional. Agachó la cabeza y cumplió con su deber con la misma eficacia silenciosa de antes. Se mantenía a una distancia prudencial de Emil,
evitando sus conversaciones habituales y los momentos compartidos, pero el corazón le dolía cada vez que veía al chico. Veía el vacío en sus ojos, el mismo vacío que había visto cuando se conocieron. Seguía sintiéndose solo, deseoso de afecto, y por mucho que Heidi intentara apartarse, no podía ignorar la atracción que sentía hacia él. Pero ahora sabía que no debía hacerlo. Tenía que mantener las distancias, por su propio bien y por el bien de la relación familiar. Con el paso de los días, a Robert le pareció notar cambios sutiles en el comportamiento de Emil. El chico se volvió más callado, más retraído, su chispa habitual se había desvanecido. Era como si la calidez que había surgido entre ellos se hubiera visto sofocada por la fría desaprobación de su padre. Robert no entendía por qué su hijo se había vuelto tan diferente. No entendía el vínculo que se había formado entre Emil y Heidi, el vínculo que había hecho que el chico saliera de su caparazón. Sin embargo, Heidi no podía evitar sentirse culpable. Ella solo quería ayudar, dar al niño un poco de calor en el frío mundo que parecía rodearle. Una noche, después de otro largo día de limpiar y cuidar a Robert, Heidi se sentó en la pequeña habitación del personal, pensando en Emil. Podía oír el débil sonido de las voces procedentes de la casa principal, Robert hablando con alguien, probablemente por teléfono, y Emil, con la voz baja y apagada. Heidi cerró los ojos, dejando que los sonidos la alcanzaran. Se dio cuenta de que no podía seguir así. No podía seguir fingiendo que todo iba bien, aunque no fuera así. Emil la necesitaba y ella no podía seguir ignorándolo. En ese momento, la puerta de la sala de profesores se abrió con un chirrido y Heidi levantó la vista para ver a Robert de pie en el umbral. Su postura era rígida, su expresión ilegible, pero hoy había algo diferente en él. No era el hombre frío y distante que ella había conocido en los últimos años. Había algo más en sus ojos que hizo que su corazón latiera más rápido. Heidi, dijo Robert, su voz un poco más suave de lo habitual. ¿Podemos hablar? Heidi se levantó, sorprendida por su petición. No se había imaginado que llegaría este momento, y menos después de su última conversación. Asintió lentamente, con el corazón acelerado, mientras le seguía por el pasillo hasta su despacho. La habitación estaba en penumbra y en el aire flotaba la tensión de las palabras no pronunciadas. Robert le hizo un gesto a Heidi para que se sentara y tomó asiento frente a ella. Durante largo rato ninguno de los dos habló. El silencio se prolongó, lastrado por la incertidumbre, hasta que Robert por fin lo rompió. Estaba pensando en lo que dijiste el otro día, empezó, bajando la voz. Sobre Emil. Y sobre cómo necesita que alguien le preste atención. Y, no quería admitirlo, pero creo que tenía razón. A Heidi se le cortó la respiración. No esperaba que Robert admitiera nada, y mucho menos que ella tuviera razón. Lo miró, tratando de leer la expresión de su rostro. No sé qué me está pasando, continuó Robert, la frustración audible en su voz. ¿He estado tan consumido por mi trabajo, mi éxito? He descuidado a Emil. Lo alejé sin darme cuenta. Y ahora veo las consecuencias. Se ha vuelto distante, triste. No sé cómo arreglarlo. El corazón de Heidi se ablandó ante sus palabras. Nunca había esperado que Robert fuera tan vulnerable, tan abierto sobre sus defectos. Nunca había visto ese lado de él. Durante un rato se quedó allí sentada, reflexionando sobre todo lo que había dicho. Sus ojos leían la lucha que había estado librando en su interior durante tanto tiempo. Sé que no es fácil, Robert, dijo Heidi suavemente, con voz firme. Pero no estás solo en esto. Emil te necesita, sí, pero también necesita saber que estás ahí para él. ¿Qué le ves? No tienes que ser perfecta, pero él necesita tu presencia. Necesita tu amor. Robert soltó un largo y pesado suspiro, pasándose una mano por el pelo. No sé cómo ser padre, admitió, con pesar en la voz. Estaba tan concentrado en mantenerlo que me olvidé de lo que era realmente importante. Pensé que si podía darle todo lo que quería, todo lo que necesitaba, eso sería suficiente. Pero no fue así. Heidi sintió que la invadía una oleada de compasión. Había visto lo absorto que estaba Robert en su trabajo, cómo se había entregado a su negocio mientras su familia se desmoronaba. Lo vio en los ojos de Emil, el anhelo de algo más que bienes materiales.
Robert estaba tan centrado en su propio éxito que se olvidó de las cosas sencillas que realmente hacen que una familia esté completa. No tienes que ser perfecto, Robert, dijo Eddie suavemente, su voz llena de comprensión. Solo tienes que estar ahí para él. Estar ahí para él. Emil necesita saber que te preocupas por él, no solo por sus logros o su futuro. Necesita saber que le quieres por lo que es. Robert la miró fijamente durante un largo momento, y entonces algo en su expresión pareció suavizarse. Estaba tan ciego, dijo en voz baja. Ahora lo veo. Veo cuánto lo he descuidado. No sé cómo arreglarlo, pero lo intentaré. Lo intentaré. Heidi asintió, una pequeña sonrisa tranquilizadora apareció en sus labios. Eso es todo lo que puedes hacer. El resto llegará con el tiempo. No te rindas con él. Te necesita más que a nada. Por primera vez en mucho tiempo, Robert sonrió, aunque débilmente, pero con sinceridad. Gracias, dijo en voz baja. Aprecio todo lo que has hecho por Emil. Por mí. Heidi sintió un cálido rubor en el pecho al oír sus palabras. Nunca había esperado nada a cambio del tiempo que había pasado con Emil. Solo quería ayudar. Pero cuando oyó las palabras de agradecimiento de Robert, sintió que se quitaba un peso de encima. Cuando se levantó para irse, Robert estaba a su lado. Heidi, dijo, su voz sonaba más segura ahora. Creo que es hora de empezar de nuevo. Para todos nosotros. Quiero arreglar las cosas con Emil. Quiero reparar nuestra relación. Heidi sonrió, con el corazón acelerado por la esperanza. Creo que este es un buen lugar para empezar. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, Heidi tuvo un atisbo de esperanza en el futuro. No iba a ser fácil y el camino estaría lleno de dificultades. Pero, por primera vez, creyó que había una oportunidad, la oportunidad de curarse, de perdonar e incluso de empezar de nuevo. Para ella, para Robert, sobre todo, para Emil. Mientras caminaba por el pasillo hacia la sala de profesores, la pequeña figura de Emil le llamó la atención cuando estaba en la puerta de su habitación. Sus ojos se cruzaron con los suyos, por un breve instante. Vio en ellos un destello del niño que había reconocido, el niño que una vez estuvo lleno de esperanza. Ella le sonrió débilmente, y aunque él no le devolvió la sonrisa, había algo en sus ojos que le decía todo lo que necesitaba saber, no se rendiría hasta que lo hiciera. Y ella tampoco.